Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Soy Adalid Torres y en esta ocasión les voy a hablar de la segunda carta del apóstol Pedro. Son solamente 3 capítulos. Sin embargo, aunque habla de cierta particularidad que les voy a hablar en un próximo mensaje, en este básicamente me quiero centrar en los últimos versículos del capítulo 1, que para mí es de suma importancia comenzar con esto, ya que también cuando llegamos a comenzar nosotros con algún estudio, con alguna persona, estos son de los primeros versículos que yo comparto con las personas, aún también en momentos en los que vamos a la predicación o tenemos la oportunidad de hablar con alguien. Estos son algunos de los versículos que yo toco con las personas. Para mí son muy importantes, como les comentaba, ya que, bueno, de alguna manera siento que aunque sí están más aterrizados a creyentes, de alguna manera pues también yo los utilizo para hablar con personas que aún no han creído al Evangelio o que no entienden acerca del Evangelio, o para personas que también objetan que la Biblia está escrita por hombres. Entonces, obviamente, pues yo era una de estas personas que argumentaba que por qué debía creer en la Biblia si la Biblia había sido escrita por hombres comunes y corrientes, ¿no? Sin embargo, aquí el punto a resaltar, pues es precisamente de lo que habla en estos versículos. Y vamos a enfocarlo a creyentes. En este caso, vamos a partir del versículo 19. Aunque en versículos anteriores nos está hablando acerca de que tenían ellos como apóstoles el testimonio directamente de Cristo, también les dice algo muy importante a partir del versículo 19 y dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Aunque son únicamente 3 versículos aquí de los que está hablando, creo que encierra cosas muy importantes. Lo primero dice que tenemos también, es decir, que ya tenían el testimonio de Cristo, ellos personalmente. Sin embargo, recordemos que fueron personas limitadas, digamos, las que estuvieron cerca de Jesucristo, aunque nos habla la Biblia que fueron en algunas ocasiones miles de personas que estuvieron con él, aún así son pocas las personas que estuvieron cerca de él. Eh, Hoy en día la Biblia llega a millones de personas. Y aunque la Biblia llega a millones de personas, esos mismos muchos millones de personas no alcanzan a entender o comprender en su totalidad la Biblia. Eh, y por eso, aunque hayan sido en algunas ocasiones miles de personas los que estaban cerca de Jesucristo, aún así dice que también tenían la palabra profética más permanente. Aparte del testimonio de Jesucristo, tenían también la palabra profética más permanente, refiriéndose a las enseñanzas de la Biblia. Dice a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Justamente la vida del ser humano es una vida en obscuridad, es una vida apagada, es una vida oscura, no hay una luz que seguir. Normalmente la vida del ser humano antes de Cristo es como caminar en la oscuridad sin tener
una visión clara en el siguiente paso. Sin embargo, dice que la Biblia es como esa luz, como esa antorcha que brilla en la oscuridad. No es solamente una pequeña luz, no es solamente un pequeño resplandor. Dice que la palabra de Dios alumbra como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y dice también que es la palabra profética más permanente. Esto pues nos habla obviamente del paso del tiempo de la escritura. Aunque Pedro nos está hablando desde su posición, nos está hablando desde su tiempo, ahora nosotros podemos entender también exactamente lo mismo, que es la palabra profética más permanente. Si para Pedro entonces era la palabra más profética más permanente, ahora nosotros podemos reiterar y corroborar que sí es la palabra profética más permanente. Ha pasado muchísimo tiempo desde que esta palabra fue hablada por Jesucristo y al día de hoy es permanente esa palabra, es una palabra que ha perdurado con el tiempo, que ha acentuado su valor con el tiempo y que hoy en día para nosotros es muy muy importante tenerla. Entonces dice que tenemos la palabra profética más permanente y obviamente para el creyente dice a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En muchas ocasiones se ha mencionado que la parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer. Algunos dicen que la parte más oscura de la noche es a las 3 de la madrugada. Eh, la verdad es que yo no lo sé, pero sí he escuchado a muchos científicos decir que la parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer. Y es más o menos esta representación que nos habla en este pasaje que nos dice que debemos estar atentos a ella como, obviamente, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero dice que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra, que además es profética y que además es tan permanente como ninguna otra, dice que va a alumbrar nuestra vida, va a alumbrar nuestro camino, va a ser esa luz que nos va a quitar o que nos va a guiar en la oscuridad. Eh, pero aquí hay algo muy interesante que dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ahora, aquí yo creo que algunos hermanos que conozco habían errado o habíamos errado en esta parte de la escritura, porque dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Anteriormente yo entendía este versículo específicamente que se refería a la interpretación que nosotros le dábamos a la escritura. O sea que ninguna parte de la escritura debería ser de una interpretación personal desde nuestra parte. Pero en realidad no está hablando de eso. De hecho, la misma Biblia en muchos pasajes sí es de interpretación, porque hay cosas que no nos habla, que no nos explica de manera tan clara, y que en algunas ocasiones sí es muy clara, pero en otras ocasiones no tanto. Y en algunas de esas ocasiones nosotros tenemos que interpretar qué es lo que nos quiere decir Dios a través de la Biblia en ciertos lugares. Pero no se refiere a la interpretación que nosotros le damos, se refiere a la interpretación que los mismos autores de la Biblia, es decir, estos hombres que escribieron estos libros, estas cartas, le podían dar.
Dice que no es de particular interpretación, es decir, que no fueron ellos quienes le dieron su propia interpretación a las cartas que escribieron, a los evangelios que escribieron o a todas las cosas que están escritas en la Biblia. No dice que fue su opinión personal, a eso es a lo que se refiere. Dice que no es su opinión personal, dice que es la opinión de Dios. Por eso en el último versículo dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La profecía no fue traída por voluntad humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. Es por eso que esa interpretación no fue personal de cada individuo que escribió la Escritura. Fue inspirada por medio del Espíritu Santo, diciendo qué es lo que quería que fuera escrito. Obviamente Dios utilizó a cada uno de estos hombres que escribieron la Escritura con su propio estilo, con su propia forma y con el propio toque que Dios le dio a cada uno. Es como cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la reunión de predicadores y vemos que uno de los hermanos comparte una forma con un estilo y luego se levanta otro y comparte con otro estilo, con otra forma. Dios está utilizándolos a ellos con su propio estilo, con su propia forma, con su propia experiencia, con las cosas que ha vivido para llegar al Evangelio, y Dios está utilizándolos con esa forma y con ese estilo. Exactamente pasa lo mismo aquí. Dios utilizó a cada uno de estos hermanos antiguos para traernos la profecía que no fue por su propia voluntad de ellos, fue lo que Dios quería mostrarnos a través de ellos, con su propio estilo, con su propia experiencia y con su propia vivencia que tuvieron, en muchos casos de ellos directamente con experiencia personal de Dios o bien a través guiados por el Espíritu Santo. Entonces, quise comenzar primero con esto porque la mayor parte de lo que nos habla en esta segunda carta del apóstol Pedro me parece muy interesante porque es una alerta, es una llamada de atención acerca de cosas que van a suceder y que nosotros debemos estar alerta. Pero quise comenzar con esto porque para poder estar alerta necesitamos entender que lo que está escrito es importante porque es una palabra profética que ha perdurado con el tiempo. Es una palabra que Dios ha dado y es una palabra que ha sido dada por hombres, o más bien, perdón, ha sido dada por Dios a través de hombres utilizados por el Espíritu Santo. No han sido sus propias opiniones, es lo que Dios quiere decirnos, pero necesitamos estar atentos, dice, como a esta antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Por qué? Por lo que nos explica también en esta misma carta, que es lo que voy a tratar en el siguiente tema, pero necesitamos estar atentos a esto. Necesitamos estar atentos porque nos hace advertencias y qué es lo que quiero hablar en el siguiente tema. Espero me haya podido explicar con lo que quise decirles. Si tienen alguna duda, podemos platicarlo y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente tema.